Y vamos a leer todo el capítulo 1. En realidad nos toca solo del 4 en adelante, pero solo son 4 versículos. ¿Qué más da? Vamos. Jonás, capítulo 1, del 1 al 17. Dice: Y vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron al mar la carga que estaba a bordo del barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y dijo: ¿Cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero: Venid, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes, y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron: Decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: Soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿Qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. Entonces le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar embravecía más y más. Y él les dijo: Tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro. Pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Los hombres se pusieron a remar con afán y para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron: Te rogamos, oh Señor, que no perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sea Él hablando a nuestras vidas y a nuestras mentes y corazones en esta mañana. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que nos permites reunirnos, Señor, con nuestros hermanos para poder estudiar, Señor, tu palabra, poder meditar en ella. Señor, te pido que en esta noche tú nos guíes, Señor, para poder ver tu majestad, para poder ver tu poder, para poder ver tu soberanía, Señor, pero también para poder ver tu amor, Señor. Que en esta mañana podamos salir asombrados, Señor, por lo grande, por lo misericordioso que tú eres, Señor, por tu soberanía, pero también, Señor, que podamos salir retados, Señor, y vivir una vida digna del llamado que tú nos has hecho, Señor. Te pido que seas tú hablando a mis hermanos y a mí también, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues la semana pasada comenzamos el libro de Jonás. Vamos a hacer algún pequeño repaso de algunos puntos también importantes en este libro y que ya vimos, pero que vamos a recordar. El libro de Jonás es un libro muy corto, ¿sí? 4 capítulos. Y a diferencia de otros libros proféticos, este habla más de lo que pasó con Jonás, ¿sí? De la historia de Jonás como tal, que lo que se registra del mensaje del Señor, ¿sí? Las palabras que encontramos acá
del Señor, del mensaje que el Señor le dio a Jonás. La encontramos en los primeros 3 versículos, ¿sí? Del capítulo 1. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Un versículo, ¿sí? Y ahí está, esa es la palabra del Señor que vino a Jonás en esta primera parte. Y el versículo 3 ya encontramos: pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, y empieza a contar la historia de Jonás, la respuesta de Jonás al llamado del Señor. Estos 4 capítulos podríamos dividirlos en 2 partes, ¿sí? Capítulo 1, capítulo 2, una primera parte, capítulo 3 y 4, un paralelo, ¿sí? Casi. Si ustedes, o como vamos a ir viendo, vamos a ir estudiando las partes, pero el capítulo 1 hace comparación con el capítulo 1 y 2, es un paralelo al capítulo 3 y 4. Y en estos paralelos vemos que primero vino palabra del Señor a Jonás, ¿sí? El Señor habla a Jonás y le da palabra. Luego vemos la respuesta de Jonás, ¿sí? En esta primera parte vemos cómo Jonás responde a la palabra que vino del Señor, y la respuesta de Jonás fue... ¿Cuál fue la respuesta de Jonás? Huir, ¿sí? Huir. Luego vemos a Jonás compartiendo, conviviendo con los incrédulos, ¿sí? En la primera parte con los tripulantes del barco, ¿sí? En la segunda parte, donde ya va a Nínive, ¿sí? Con los ninivitas. Y vemos la siguiente parte, ¿sí? El capítulo 2. Jonás orando, respondiendo al Señor. Entonces hoy nos vamos a detener hoy vamos a estar meditando en este tiempo en el que Jonás va y huye de la presencia del Señor y se sube a un barco, dice, ¿sí? Se sube a un barco, y de ahí en adelante vamos a estar meditando. Pero antes de esto hay algunas comparaciones entre Jesús y Jonás, ¿sí? Que las vamos a tomar en cuenta y las quiero compartir para que conforme vayamos estudiando, vayamos meditando también en esto. Y vemos entre Jesús y Jonás que ambos tienen mucha similitud, hermanos, pero a la vez mucho contraste, ¿sí? Mucha similitud, mucho contraste. Pero entre las similitudes vemos que ambos predicaron un mensaje de arrepentimiento, ¿sí? Ambos tenían un mensaje de arrepentimiento. Jonás y Jesús predicaban un mensaje de arrepentimiento. Ambos reaparecieron, ¿sí? O de cierta forma después de 3 días, ¿sí? Jesús resucitando literalmente de los muertos. Jonás de cierta forma figurada, porque pensemos en las probabilidades que después de 3 días de que un pez se tragó a una persona, salga con vida, ¿sí? Ambos participaron en una misión que resulta en liberación para gentiles arrepentidos, ¿sí? Ambos participaron en una misión que resulta en liberación para gentiles arrepentidos, pero también destrucción para israelitas malvados, ¿sí? Este me pareció muy interesante. Como les digo, mucha similitud, pero a la vez mucho contraste. Ambos ofrecieron sus vidas como sacrificio sustitutorio para salvar a otros, ¿sí? Jesús yendo a la cruz y muriendo por nuestra maldad, por nuestros pecados. Jonás, pues no sé, vamos a ver eso, si de forma consciente o en forma de rebeldía. Tírenme al mar, voy a morir, me sacrifico,
y de esta tormenta va a pasar, pero ambos ofrecieron sus vidas como un sacrificio sustitutorio. Estas similitudes podemos tomarlas también en cuenta cuando Jesús dice: no tendrán otra señal más que la señal del profeta Jonás. ¿Sí? Casi siempre pensamos en esos 3 días y la resurrección de Jesús, con el paralelo de Jonás siendo tragado por un pez y al tercer día el pez lo vomita, lo escupe, ¿sí? Pero también nosotros podemos entender como señales algunos de estos otros puntos que vimos ahorita, ¿sí? Yo creo que otro muy, muy importante y muy chilero es la señal de que al arrepentido, ¿sí?, aquel que viene en arrepentimiento y cree en Jesús, recibe misericordia y gracia, ¿sí? Aquel pueblo malvado de Nínive, aquellos marineros incrédulos, impíos, si pudiéramos decirles así, arrepentidos y siendo salvados, disfrutando de la misericordia del Señor, ¿sí? Es lo mismo que Jesús hizo con nosotros, ¿sí? Al venir arrepentidos a Él. Pero vamos a ir hablando aquí un poquito. Vamos a meditar ahorita sobre los versículos 4 y 5. Dice que: y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una gran tempestad. ¿Se recuerdan? Jonás está huyendo, paga su pasaje, se sube al barco y se van. Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo, pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. Era una tempestad fuerte, ¿sí? Podemos suponer que eran marineros experimentados, no era su primer tormenta, ¿sí? Una tormenta fuerte, una tempestad. Los marineros tuvieron miedo, dice, ¿sí? Los marineros tuvieron miedo y posiblemente esta tempestad vino de forma repentina, porque los marineros pudieron intuir que esto no era normal, esta tormenta no era normal, ¿sí? Ellos pudieron darse cuenta de forma intuitiva, de toda su experiencia: no, esto no es cualquier tormenta. Esta tormenta seguramente viene de un origen divino, ¿sí? Entonces podemos suponer nosotros que esa tormenta era fuerte, había azotado de forma repentina el barco, de tal forma que estos marineros experimentados tuvieron miedo y sabían, y ellos empiezan a clamar a sus dioses, ¿sí? Ellos empiezan a clamar a sus dioses. Ellos sabían que de algún lugar divino podía venir una respuesta a esta tempestad que estaban viviendo. Pero por otro lado, ¿sí?, vemos a Jonás, los marineros buscando cómo solucionar el problema en el que estaban, reconociendo que este problema, su origen, había una solución más allá de lo que ellos pudieran hacer. Ellos estaban luchando, sacando todo del barco, luchando con sus propias fuerzas por el bien común, ¿sí? Por el bien común. Todos los que estaban en el barco necesitaban que ese barco se sobrepusiera a esta tormenta, y ellos están trabajando, luchando, buscando en sus dioses, dice, ayuda para calmar esta tormenta. Y por otro lado vemos a Jonás. ¿Qué hacía Jonás? Se había acostado, estaba durmiendo, ¿sí? Dice que él bajó y se durmió, y ahí estaba, dice, Jonás estaba durmiendo el sueño de la tristeza. Así dice Job Martín, ¿sí? Jonás estaba durmiendo el sueño de la tristeza.
Jonás estaba ahí ensimismado, ¿sí? Luchando tal vez con culpa, luchando tal vez con tristeza, luchando tal vez con odio y enojo y rebeldía y soberbia, porque se recuerdan ustedes que todo esto, ¿sí? ¿Por qué salió viendo Jonás? Porque el Señor lo había mandado a Nínive, ¿sí? A este pueblo de esta gente impía, de estos enemigos del pueblo de Israel. El Señor lo manda allá para predicar, para darles un mensaje. Y él sabía que el Señor, eso es spoiler, ¿va? O si ya leyeron, los animamos a que si no han leído todo el libro de Jonás, que lo lean. Así no lo spoileamos aquí, lo leen ustedes por su cuenta. Pero Jonás sabía que el Señor era grande en misericordia y que si el pueblo de Nínive se arrepentía, el Señor misericordioso los iba a perdonar. No importando, dice que este pueblo se caracterizaba por ser sanguinario, ¿sí? Dicen que ellos desmembraban a los pueblos que iban a conquistar, los desmembraban. Dicen que a sus mismas... No hay niños, ¿va? En la transmisión, ¿sabes? Pero dice que a sus enemigos, cuando iban y derrotaban a sus enemigos, dice que decapitaban a las personas y ponían a su misma familia con estacas, con las cabezas de sus familiares en estacas, a que recorrieran las calles. Ese era el pueblo de Nínive, ¿sí? Sanguinarios. Y a ese pueblo que era enemigo de Israel, el Señor manda a Jonás: ve y predícales que su maldad ha llegado hasta mí. Y Jonás sabía que si ellos se arrepentían, el Señor los iba a perdonar, porque el Señor es misericordioso. Entonces Jonás va luchando. Jonás dice: no, perdónenme, pero no acepto. Y se va. Ese ya lo habías usado a Jaro la semana pasada, ¿no? Se te escapó, gracias, me lo dejaste. Y Jonás va y huye, porque Jonás en la mente de Jonás no cabía que el Señor perdonara a un pueblo como este. En la mente de Jonás no cabía. Entonces Jonás se va, y él está ensimismado, ¿sí? De tal forma que, ¿sí?, el barco donde él estaba se estaba hundiendo. Y a Jonás no le importó. A Jonás no le importaba, él siguió durmiendo, él estaba ahí. Y muchas veces, pero no, aquí vamos yendo a la aplicación, pero es que mientras yo leía eso, sí soy. Muchas veces estamos tan afanados en nosotros mismos, hermanos, que el mundo a nuestro alrededor, cayendo, perdiéndose, y nosotros como Jonás, metidos en nuestra cuevita, llorando, sufriendo, renegando, ¿sí? Y a veces, como en este lugar, los marineros haciendo más que nosotros, en su ceguera espiritual, pero en su gracia común, que el Señor les ha revelado que sí pueden hacer algo, ¿sí? Sí podían hacer algo, estaban tirando todo por la borda, ¿sí? A modo de aligerar el barco. A veces, hermanos, aquellos que no conocen al Señor están haciendo más por el bienestar del barco que nosotros mismos que conocemos al Señor. A veces aquellos marineros impíos saben que hay algo divino que puede traerles salvación, pero nosotros estamos ensimismados, llorando, renegando.
El comportamiento de Jonás fue despectivo y de poca utilidad, dice, mientras que los paganos actuaron de manera más admirable que él. Y en el versículo 6 vemos que dice, el capitán se le acercó y le dijo a Jonás, ¿verdad? ¿Cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. El pagano capitán del barco reprendiendo al profeta del Señor. El capitán sabía que este hombre religioso podía hacer algo por ellos, ¿sí? Y que si él clamaba a su Dios, ¿sí? Al Dios de Jonás, que él no lo conocía hasta este momento, algo podía cambiar. Y aquí podemos nosotros pensar un poquito más en lo que hablábamos ahorita. Hermanos, tanto creyentes como no creyentes nos encontramos en el mismo barco. ¿Sí? Estamos aquí. Creyentes como no creyentes estamos en el mismo barco. Estamos sujetos a las mismas tormentas o a la misma paz del mar. Y aquí cabe que nos detengamos y analicemos un poquito. Esto lo cito literal. Si el crimen, los problemas de salud, la escasez de agua, la pérdida de trabajos afectan a una comunidad, o si el orden social o económico no funciona, todos estamos en el mismo barco. Esto es una llamada de atención también para nosotros, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo para calmar la paz que nos rodea? Pensemos un poquito ahorita aparte. Esta tormenta vino por la culpa de Jonás. Quizás la tormenta que azota nuestra sociedad no es exactamente nuestra culpa, pero nosotros sí conocemos la solución. Nosotros sí sabemos dónde poder encontrar la paz a esa tormenta que azota nuestra sociedad. Y es difícil y retador pensar que a veces los marineros paganos están haciendo más que nosotros, ¿sí? Entonces, pensemos, recapacitemos. Vamos a pensar un poquito en Jonás. Dice, aunque Jonás le importaba únicamente favorecer sus intereses, propios, Dios le muestra que Él es el Dios de todas las personas. Vamos a ver ya ahorita. Mantener su fe escondida no traería ningún beneficio colectivo, ¿sí? Jonás, el profeta del Señor, si permanecía en ese cuarto escondido, ¿sí?, no traería ningún beneficio. Era necesario que él saliera. Pero en el versículo 7 dice, y cada uno dijo a su compañero, venid, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes, y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron, decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? ¿Por qué? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. Echaron suertes, dice, ¿sí? Posiblemente esto fue algo que ellos hicieron. Echar suertes es elegir casi que al Marín, si pudiéramos ponerlo de nuestra forma. Pero aún así el Señor ocupa y usa este medio
para mostrar, porque las suertes, no vamos a hablar de esto ahorita, pero en este caso, el Señor usó las suertes para mostrar que sí, en definitiva, por causa de Jonás, era que estaba esta tormenta. En el Antiguo Testamento vemos que ese era un medio que se utilizaba, ¿sí? Tendríamos que hablar un poquito, meditar un poquito más en esta parte, pero solo para poner un poquito en contexto, ¿sí? Ellos echan suertes, posiblemente dice que escogieron varios palos, no entiendo muy bien si con el nombre de cada quien, o palillos, y esos representaban a cada uno de los que estaban ahí, salió el que era de Jonás. Y entonces los marineros van y le hacen unas preguntas que vale la pena que nos detengamos y pensemos en por qué en un relato tan corto, tan bien hecho, el libro de Jonás cada detalle está tan bien meditado, estructurado, y es tan corto que tenemos que entender que cada parte de este libro, obviamente en toda la Biblia es así, pero en este especialmente, ponerle atención a cada uno de estos detalles. Dice que los marineros le preguntaron: ¿qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Eso está en el versículo multimedia que está pasando ahí. En el versículo 8, ¿sí? Versículo 8, ¿sí? Entonces le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Preguntas, 4 preguntas o 3 preguntas, lo suficientemente profundas para que ellos pudieran saber quién era Jonás. ¿Qué oficio tienes? ¿Qué oficio tienes? ¿Cuál era su misión? ¿Sí? Ellos querían saber cuál era el propósito de Jonás. ¿Sí? ¿Qué oficio tienes? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu propósito? ¿De dónde vienes? ¿Dónde pasas tu tiempo? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? ¿Cuál era su origen en este caso, ¿verdad? ¿Dónde Jonás se sentía seguro? Y vemos que interesantemente la respuesta de Jonás invierte el orden. ¿Sí? Ellos le preguntaron: ¿a qué te dedicas? ¿De dónde venís? ¿Y a dónde vas? La respuesta de Jonás, versículo 9, y él les respondió: soy hebreo y temo al Señor del cielo que hizo el mar y la tierra. En la primera lectura, tal vez nos parece, sí, Jonás, calidad, pero detengámonos de nuevo. Ellos le preguntaron: ¿qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Y de dónde eres? La respuesta de Jonás revela algo muy importante. ¿Qué era lo más importante para Jonás? Lo primero que salió de Jonás fue: soy hebreo. Soy hebreo. Eso era aquello que a Jonás le daba su mayor identidad. Recordemos que Jonás era un profeta nacionalista, ¿sí? Un profeta que cuando Amós y Oseas le estaban profetizando que iba a venir juicio sobre el pueblo de Israel, Jonás le decía al rey: extiende tus tierras. ¿Sí? A Jonás le importaba más
su nación, ¿sí? La gloria de su nación, ¿qué es la voluntad del Señor? La respuesta de Jonás dice: soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Aquí también, hermanos, cabe que nos tomemos el tiempo y meditemos en nosotros, ¿sí? ¿Quiénes somos? Cuando nos preguntan a nosotros, un completo desconocido, ¿y usted quién es? ¿Sí? O cuando, ahí tal vez nosotros ya tenemos bien estructurada nuestra respuesta, ¿va? Pero cuando en la soledad, en la intimidad, en nuestra tranquilidad pensamos, ¿quiénes somos? ¿Qué nos da identidad? ¿Cuál es nuestra misión de vida? ¿En dónde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo? ¿Dónde nos sentimos seguros? ¿Será que tendríamos una respuesta parecida a la de Jonás? ¿Sí? Y saldría a relucir algo antes que la identidad que el Señor nos ha dado, que la misión que el Señor nos ha dado. Para muchos tal vez podría ser lo que nos da identidad es nuestro trabajo, ¿sí? Para algunos lo que nos da identidad son nuestras posesiones. Para algunos lo que nos da identidad es nuestro conocimiento. Para otros lo que nos da identidad es lo que hacemos. ¿Y dónde pasamos nuestro tiempo y dónde nos sentimos seguros? Nos pueden ayudar a meditar y a reflexionar. Estaré como Jonás si me preguntan quién soy. Soy hebreo. ¿Sí? Hebreo, dice Jonás. Pero la respuesta de Jonás también acompaña una declaración muy chilera a ustedes. Soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. A los marineros les constaba que así era. A ellos no les entró ninguna duda que el Dios de Jonás era el creador del cielo, que hizo el mar y la tierra, porque estaban viendo su furia. ¿Sí? Para ellos sí, sin duda. Y dice que estos hombres, ¿qué? Se atemorizaron. Les entró temor porque ninguno de sus dioses era el Señor del cielo, que hizo el mar y la tierra. ¿Sí? Los dioses de ellos, tal vez dioses del negocio, dioses de la cosecha, dioses de esto, de lo otro, pero ninguno soberano sobre la creación. Ellos estaban viviendo en carne propia la soberanía del Señor. Y eso es algo que vemos a lo largo de todo el libro de Jonás. Su soberanía. De tal forma que aún el mar le obedece. Esto sin duda nos hace pensar en Jesús. Eso no lo había analizado. ¿Qué onda era Jesús? En aquella tormenta con sus discípulos, también durmiendo. ¿Pero será que ensimismado? No lo creo. Pero sí mostrando el mismo poder que estos marineros pudieron experimentar. Su soberanía, que aún el mar y los cielos le obedecen. Pero
Ellos querían saber quién era Jonás, y estas 3 preguntas eran suficientes para saberlo. Entonces le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les dijo: tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro. Pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y le dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido. ¡Wow! Esos marineros impíos reconociendo la soberanía del Señor antes que Jonás. ¿Sí? Ellos habían reconocido que el Señor había hecho como le había placido. Jonás, por otro lado, huyendo. Y la respuesta de Jonás, la solución que Jonás ofrece a esta tormenta es: tírenme al mar. Él sabía que por su causa estaba esa tormenta. Y él sabía que si lo tiraban al mar, esa tormenta iba a cesar. Pero aquí hay algo que el libro no nos da pistas de por qué Jonás pidió que lo tiraran. Solo nos dice: y Jonás pidió que lo tiraran al mar porque él sabía que por su causa esta tormenta estaba y que se iba a calmar. Pero meditemos un poquito en qué posiblemente estaba pasando en la mente de Jonás. ¿Será que Jonás había sido tocado en su corazón y viendo todo lo que estaba sucediendo, había habido arrepentimiento en su corazón y por lo tanto sabía que merecía morir? Porque la solución de Jonás fue: mátenme, ustedes se van a salvar. ¿Sí? La muerte de Jonás por la vida de aquellos. Pero ¿será que esto venía por un corazón arrepentido de Jonás, que sabía que había fallado al Señor, que había sido rebelde y que por lo tanto merecía la muerte? ¿O Jonás prefería morir antes que obedecer al Señor y llevar el mensaje a los ninivitas? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero Jonás no usó el lenguaje de arrepentimiento, ¿sí? En ningún lugar se menciona que Jonás en esta parte usó alguna palabra de arrepentimiento, y era un poco rápido para que de un ratito a otro cambiara su corazón. El Señor puede hacerlo, pero no sé. Pero también, si Jonás quería morir, ¿por qué no se tiró él mismo al mar? ¿Qué ratos? ¿Sí? Entonces, no seamos tan duros con Jonás. Pensemos, meditemos, la Biblia no lo dice, pero eso estaba pasando. Jonás sí sabía cuál era la solución al problema y la propuso. Pero miren la respuesta de estos marineros. El reloj no sirve a ustedes. Pasando el tiempo, lo siento, es que está bonito. Miren la respuesta de los marineros. Los marineros, actuando con más misericordia que Jonás, ya tenían las instrucciones, ya se habían dado cuenta que sí, sin duda Jonás era un profeta del Dios verdadero. Jonás les dijo: arrójenme al mar y la tormenta se va a calmar. Y los marineros, su respuesta no fue: vaya, órale. La respuesta de los marineros fue ponerse a remar con más fuerza. ¿Sí? No se lanzaron sobre Jonás al saber que él era el culpable. Pero Jonás sí se negaba a llegar a Nínive.
Los marineros no usaron este recurso hasta que de plano no hubo de otra, ¿sí? Dice que ellos siguieron luchando, pero dice que el mar seguía hasta que de plano dijeron, bueno, ni modo, o hacemos esto o morimos. Pero antes invocaron al Señor, dice. Y le dijeron, te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de este hombre. Ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido. O sea, ellos estaban diciendo, Señor, esta sangre este hombre no lo vamos a tirar al mar porque nosotros querramos. ¿Sí? Otro parecido, bueno, sí. Sí, ellos estaban diciendo, esto no es nuestra culpa, no nos tomes en cuenta esta sangre. Y tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. De cierta forma, Jonás muestra misericordia para los tripulantes, ¿sí? Jonás muestra de cierta forma misericordia y sabe que si él da su vida, los demás van a morir. Los demás van a vivir, perdón. Si él da su vida, los demás van a vivir. Jonás mostró cierta compasión por ellos al hacerlo. Pero realmente no podemos conocer el corazón de Jonás. ¿Sí? No lo podemos conocer. Pero pensemos en aquel que hizo lo mismo, pero que sí conocemos su corazón. Aquel que dio su vida por los otros, por nosotros, por aquellos impíos, porque se recuerdan que mucho de la causa por la que Jonás se rehusaba era porque eran impíos, no eran del pueblo santo, no eran del pueblo elegido, ¿sí? Eran malvados, ¿sí? Si queremos justificar a Jonás, sí eran hombres malos. Pero el Señor los amaba. El Señor quería mostrarles su misericordia. El Señor quería mostrarnos a nosotros también su misericordia. Y por eso Jesús dio su vida en rescate por nosotros. ¿Sí? Tanto paralelismo, ¿se dan cuenta? Pero a la vez, tanto contraste. Jonás sí era culpable, ¿sí? Jonás, al ofrecer su vida para que los otros sobrevivieran, él sí era culpable, ¿sí? Jesús no, él dio su vida y él no era culpable, pero aún así él decidió darla por amor a nosotros. Jesús decide dar su vida por nosotros, mostrar su misericordia por nosotros malvados, ¿sí? Pecadores, igual que aquellos marineros. Jesús dando su vida por nosotros, resultando en salvación y perdón y misericordia para nosotros. Regresemos aquí a la historia de Jonás y vemos cómo cuando arrojan a Jonás, ¿qué pasa? Se calma el mar. Ese mar airado, ¿sí? La furia de la tormenta cesó. Esa furia, hermanos, es un reflejo de la ira del Señor,
que estaba sobre nosotros, ¿sí? Y que nosotros sí la merecíamos. Y es que la imagen de un Dios airado es una imagen que le parece repulsiva a muchos, ¿sí? Un Dios airado. No, a nuestra sociedad actual no les parece eso, un Dios con ira, no. Pero la ira del Señor por el pecado, hermanos, es cierta, porque incluso pensemos en nuestra sociedad, la mayoría de personas estaría de acuerdo que una búsqueda apasionada de justicia implica una ira, ¿sí? Miren ustedes cómo la sociedad aclama por justicia social y se enfurecen, ¿sí? Se enfurecen y funan, queman, y si pudieran van, y por aquellos que a la sociedad le parece que está siendo injusto, van y se le van encima. O sea, la sociedad reconoce que por la injusticia debe haber una ira legítima. Nosotros sabemos que la ira del Señor es justa, ¿sí? Nuestra maldad merece ese castigo. Nuestro pecado merece ese castigo. Pero aún el Señor no se detiene solo en esto. El Señor es tan amoroso y misericordioso que envió a su Hijo, ¿sí? Y Él, siendo inocente, recibió esa ira que nosotros merecíamos, para que ahora nosotros podamos disfrutar de paz. De paz. Paz para con Dios. Y resultando en nuestra salvación. Y miren este paralelismo. Dice que la furia del mar cesó. Dice, y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor. Ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Podemos suponer que en lo que resultó esto fue en la conversión de los marineros. Porque miren en qué momento ellos ofrecen el sacrificio. Ya cuando estaban en paz, cuando habían experimentado el poder, la paz del Señor. La mayoría de los dioses que seguro adoraban a ellos requerían el sacrificio antes, ¿sí? Primero tenían que sacrificar para que tal vez sus dioses respondieran, pero aquí vemos algo diferente. Ellos ya estaban en paz, la ira ya había cesado, y entonces vino un temor sobre ellos, pero no un temor porque se fueran a morir, sino un temor porque vieron la grandeza, la misericordia, ya habían visto la furia, la ira, pero ahora estaban experimentando la paz del Señor. Y hermanos, para aplicarlo a nuestras vidas, nosotros no podemos, quiero que eso esté claro, nosotros no podemos traer salvación ni perdón a los demás. Eso solo Jesús lo puede hacer, solo Cristo lo puede hacer, solo su sacrificio. Pero hermanos, cuando nosotros vemos a los demás perdidos, requiere un sacrificio de nosotros, ¿sí? El sacrificio que dio Jonás de, tíreme al mar, resultó en que estos marineros pudieran experimentar que el mar cesara. El Señor nos llama a ir y predicar también a aquellos que a nuestros ojos no lo merecen. Aquellos que a nuestros ojos son más culpables que nosotros. Aquellos que a nuestros ojos el Señor se está equivocando en llamarlos. El Señor está equivocado, ¿sí? Lo maravilloso de esto es la soberanía del Señor, hermanos. El Señor
dio este mensaje a Jonás porque él quería mostrar su misericordia a los incrédulos, a los impíos. Jonás se rehusó. Y miren cómo irónicamente Jonás se rehúsa. ¿Y qué pasa? Gracias a que él se rehúsa, el Señor muestra su gracia y su misericordia a estos marineros. ¿Sí? Porque el Señor es soberano. Y si el Señor quiere llevar y mostrar su misericordia a quien Él quiere, lo va a hacer. Con nosotros o a pesar de nosotros. Pero esto no quiere, esto en ningún momento, hermanos, nos va a poner en una actitud cínica. Si de todas formas el Señor va a hacer lo que quiera, ¿qué más da? Yo sigo viviendo mi vida. Yo sigo pensando que el Señor tal vez se equivocó, que use a alguien más, qué sé yo, como Jonás. Me doy la vuelta y me voy a otro lado. No, porque este capítulo termina mostrándonos algo. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Jonás, quien dijo, me voy a morir. El Señor dice, no, negativo. Porque al Señor le interesaba Jonás. El Señor amaba a aquellos incrédulos y quería mostrarles su misericordia y su gracia. Sí. Aquellos que rebeldemente se dieron la vuelta, huyeron, estaban perdidos, como el hijo pródigo. ¿Sí? Esta historia hace paralelo es un paralelo también a la historia de los hijos pródigos, de aquellos que están perdidos. ¿Sí? Como el hijo, el que nosotros conocemos como el hijo pródigo, se va y huye. Sí, esos eran los marineros. ¿Sí? Viviendo su vida, no les importaba nada y todo. ¿Sí? Ahí estaban alejados del Señor, pero que cuando el Señor los llama, ellos vienen, se arrepienten y el Señor los recibe. Pero también vemos al Señor, a nuestro Padre, misericordioso, amoroso, interesado en cada uno de nosotros, hermanos, que tal vez en algún momento vamos a estar como el otro hijo pródigo, solo que él creía que estaba cerca. ¿Sí? Pero que en realidad estaba lejos, igual que el otro. Solo que él hacía las cosas para su beneficio y el otro simplemente hizo lo que quiso. Hermanos, el Señor está interesado tanto en el corazón y en mostrar su amor y su misericordia tanto a aquellos que están perdidos hoy, como a nosotros que tal vez estemos como Jonás, rehusándonos a hacer la voluntad del Señor. Entonces, hermanos, oremos. ¿Sí? Yo creo que hay mucho que aprender de Jonás, pero más allá de Jonás, de lo grande y misericordioso que es nuestro Señor y que Él nos ama. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia. Señor, líbranos, perdónanos si en algún momento hemos sido como Jonás. Señor, que creemos que tú te equivocas y que nosotros tenemos una mejor idea, Señor, de cómo amar a tu creación, cómo amar a tus elegidos, Señor. Señor, te pido que en esta mañana podamos recordar que tú eres un Dios que nos ama, que nos quiere cerca, Señor, que diste a tu Hijo para que muriera por nosotros, Señor, y así nosotros poder disfrutar, Señor, de tu paz, de esa paz contigo, Señor, y de esa relación, Señor, que ahora nos llena, que ahora es nuestra razón, Señor. Líbranos de todo ídolo, Señor, de toda cosa que podamos estar poniendo en tu lugar, que pueda estarnos dando identidad, seguridad, sentido, Señor, y que sea solamente tú. Danos amor, Señor, por aquellos que aún faltan. Danos amor, Señor, por aquellos que a nuestros ojos, a nuestra vista, Señor, no
Danos ese amor, Señor, para poder ser obedientes, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir los pasos de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida, Señor, en sacrificio por nosotros. Señor, que nuestra vida pueda ser un reflejo de ese sacrificio, Señor, para que tú puedas traer, Señor, por medio de tu evangelio, por medio de tu mensaje, por medio del sacrificio de tu Hijo, Señor, salvación a otros, aquellos que faltan y que tú amas, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.